Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, voy a decir todos. Todos saben que cuando digo todos es para todas también, porque hay algunos varones. Con tanta cosa seguro que voy a terminar hablando acá, sí, pero ustedes van a saber disculpar. Primero quiero agradecer mucho esta invitación y quiero unir mi aplauso al que ya di, pero hacerlo público y en palabras, a este proyecto maravilloso que están haciendo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es ver, recién decían, la escuela sola no puede. Y yo agregaría que es cierto, pero que además de necesitar la compañía de la comunidad, también necesita en su interior ir mejorando y viendo cómo ir enseñando cada vez mejor para que esos aprendizajes sean más productivos. Vamos a ver si vamos bien. Es muy sensible. Bien. El título de mi charla de hoy es Aprender a leer es leer. Y vamos a volver a eso varias veces a lo largo de la charla. Decimos que se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo. Y partimos de una concepción de lectura que implica que leer es construir el sentido de ese texto, comprender el texto, y que escribir es poder producir un texto escrito, sea cual fuere el que yo necesito producir. Ahora, en realidad, desde nuestra perspectiva, se aprende a leer leyendo no es un lema, es una hipótesis didáctica. Y como tal, nosotros debemos poder aportar pruebas empíricas que atestiguen que esa hipótesis es válida o ver si en realidad debemos refutarla. En nuestra experiencia hemos podido comprobar claramente que esa hipótesis se verifica solo bajo ciertas condiciones. Y yo lo que voy a hacer hoy es hablar de esas condiciones. Estoy actualmente en un proyecto que es del Ministerio de Educación, que es un postítulo para maestros de primero y segundo grado, y estamos trabajando fuertemente en ver cómo mejorar las posibilidades de enseñanza para que los niños que ahora van a pasar de primero a segundo y no repetir primero, pasen a segundo en mejores condiciones de lo que entraron. Es decir, que lo que no queremos que se dé con esa promoción y considerar a primer y segundo como una unidad pedagógica, no implique que el niño pueda llegar a segundo analfabeto y que cuando termine segundo repita. La idea es que termine primero mejor de lo que lo empezó y que pueda entonces terminar segundo con ciertas posibilidades de lectura y escritura. Entonces, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se puede aprender a leer leyendo? ¿Cómo lee un niño? Yo me voy a centrar en lectura en esta charla. ¿Cómo lee un niño cuando todavía no lee convencionalmente? Puede leer bajo dos situaciones didácticas fundamentales. Estas que ustedes ven allí son las 4 situaciones didácticas fundamentales por las cuales los niños a través de las cuales pueden escribir y pueden leer. Los niños pueden escribir a través del maestro y pueden escribir por sí mismos. Los niños pueden leer a través del maestro y pueden leer por sí mismos. Las situaciones de escribir por sí mismo y de leer por sí mismo implican que el niño, además de estar lidiando y trabajando con el lenguaje escrito, esté también haciéndose cargo del sistema de escritura. Es decir, cuando tiene que producir un texto y lo hace a través del maestro, el maestro se hace cargo de conocer y manejar el sistema de escritura y el niño puede centrarse en cómo es el texto que tiene que escribir, a qué género pertenece, de qué manera lo voy a organizar para que sea más efectivo, etc.
Y en las situaciones de leer a través del maestro, el niño puede directamente, yo siempre digo que esas situaciones de lectura a través del maestro o a través de cualquier adulto son un camino real de lectura para los niños pequeños, pero real en el sentido de reyes. Es decir, es una situación maravillosa donde el chico puede ponerse en contacto con los textos escritos, aun cuando todavía no esté en condiciones de hacerlo por sí mismo de manera convencional, porque no conozca todavía el sistema de escritura en todo su esplendor. Nosotros vamos a centrarnos en esta charla en estas dos situaciones de lectura, donde el niño lee por sí mismo y donde el niño lee a través del maestro. Lo que voy a hablar de lectura del niño por sí mismo son reflexiones muy recientes que estuvimos pergeñando con Delia Lerner, con quien estoy trabajando en este postítulo para primer y segundo grado. Ahí está, ahí está. Y son cuestiones que fuimos pensando desde hace un tiempo y que todavía no están publicadas, así que van a tener un avance. Vamos a las situaciones donde los niños leen por sí mismos. Aquí en esta conferencia entonces me voy a referir a esas condiciones. Vieron que yo decía, el niño aprende a leer leyendo, pero aprende mejor si puede hacerlo, es decir, si puede leer por sí mismo cuando todavía no maneje bien el sistema de escritura, y eso requiere ciertas condiciones de las situaciones didácticas que yo como maestro le voy a plantear. Y al mismo tiempo vamos a ver cuáles son esas situaciones. Vamos por el lado de las condiciones. Cuando hablamos de condiciones didácticas, nos referimos a aquellas condiciones que debemos tomar en consideración al planificar cualquier situación de lectura de los niños por sí mismos durante el periodo inicial de apropiación del sistema de escritura. ¿A qué nos referimos? Esas situaciones que favorecen que el niño pueda de verdad aprender a leer leyendo son aquellas en las que el texto resulta más o menos previsible para el niño, porque el niño cuenta con un contexto y disponen de ciertos conocimientos que les permitan hacer anticipaciones correctas, pertinentes. Entonces, las condiciones básicas serían estas dos. Proveer ese contexto, que pueden ser una imagen, el portador, un contexto lingüístico donde el maestro le diga, ahí dice tal cosa, o lo que hablaba María antes, donde se daban pistas de personajes, yo puedo dar esas pistas y el chico saber que son pistas de un personaje y cuando sabe de qué personaje por ahí va a poder leer mejor esas pistas, para que empiecen a desarrollar desde temprano estrategias lectoras. Sin ese contexto es imposible predecir lo que está escrito en el texto. Yo tengo una anécdota que quiero compartir con ustedes para que esto quede bien claro. Hace como 20 años, una maestra de primer grado, que era muy creativa y qué sé yo, un día yo fui a la escuela y me dice, Ana, estuve haciendo una pavada y no te puedo explicar cómo estaban los chicos decopados y lo bien que salió. Y le digo, ¿qué hiciste? Nada, me dice, yo tengo algunos chicos que ya escriben de manera alfabética y otros que todavía tienen escritura silábica y que todavía no pueden leer convencionalmente. Entonces lo que hacía era, llamaba a 3 que ya sabía que tenían escritura alfabética y los hacía pasar al frente. Y les pedía que escribieran 3 palabras cualesquiera, que cada uno escribiera una palabra. Entonces ella después llamaba a uno de los chicos que todavía no tenía escritura alfabética y no leía convencionalmente y les decía, a ver, aquí los chicos escribieron frutilla, pepino y pantalón. ¿En cuál dirá frutilla? ¿O en cuál dirá pepino? Y entonces esos chicos buscaban, por ejemplo, alguna letra que les permitiera saber si era pepino o era pantalón, con cuál empezaba, con cuál terminaba, y podían leer, identificar la palabra.
Y con eso, dice, al final se entusiasmaron tanto que seguimos un rato mucho más largo que el que yo pensaba. En ese recreo estaba también otra maestra de primero, que conocía también los niveles de escritura de sus chicos. Pero, como ustedes van a ver ahora, no compartía la concepción de lectura que estamos planteando aquí. Entonces ella dijo, era nueva, y dijo que bueno, lo voy a hacer. Entonces fue a su clase, y cuando nos encontramos después, al rato, en el recreo, la primera maestra le preguntó, ¿y cómo te fue? Horrible, le dijo. Horrible. ¿Pero por qué? Porque salió pésimo, ni lo hice, ni seguí, no seguí. ¿Pero qué hiciste? Lo que vos me dijiste. Bueno, contame cómo lo hiciste. Yo ya sé cuáles chicos míos tienen escritura alfabética y cuáles escriben de manera silábica, entonces hice pasar 3 que tenían escritura alfabética, les dije que cada uno pusiera una palabra y después llamé uno de los que todavía no escribe alfabéticamente y no pueden leer, y entonces les dije, a ver fulanito, ¿qué dice acá? Señalándole una de las 3. Creo que era frutilla justamente. Entonces el chico miró y se quedó mirando. Como a mí si me muestran un signo chino, me quedo mirando. Entonces ella le dijo, a ver, vos esta la conocés, señalándole la primera. Y el nene dijo, sí, la de Fernando. Muy bien, la de Fernando. Fu. Esta otra la conocés, la de Romina. Sí, la de Romina. Entonces mira, fr. Y esta también la conocés, la U. Y entonces ahí la maestra dijo, bueno, pero ¿cómo lo van a poder hacer si no le das nada? Y yo le dije, no es que no le dé nada, le está dando lo que ella cree que es necesario para leer. No le está dando un contexto de decirle, aquí están esas 3 palabras, ¿dónde dirá tal? O aquí están esas 3 palabras en esta que dice. Pero le está dando lo que ella cree que es necesario para poder leer, que es los sonidos de las letras. O sea que eran 2 concepciones de lectura muy diferentes. En un caso sabía que el chico iba a anticipar en función de ciertos índices, que sí tenía que tener un contexto, que en este caso era lo que ella decía acerca de lo que estaba escrito allí, mientras que en el otro lo que se consideraba que era necesario para poder leer era saber la sonoridad de las letras. Bien, ¿qué sonido? Las letras no tienen sonoridad. ¿Qué sonido, qué fonema corresponde a cada letra? Otro tema para otra charla. Entonces, la primera condición es que el maestro debe proveer un contexto para que los niños realicen esa actividad de lectura. Y la segunda condición es prever que los niños dispongan de ciertos conocimientos necesarios. Aquí yo hablé de una situación con palabras. Cuando trabajamos con otros textos, se trata de que el chico tenga ciertos conocimientos sobre el género, el portador, el tema, el autor, como para que pueda decir pueda anticipar qué puede decir allí y descartar lo que de ninguna manera pueda decir allí. Entonces, en virtud de estas condiciones, respecto de las situaciones, más allá de respetar estas condiciones, lo que estamos haciendo actualmente con Delia y otras colegas es tratar de ir viendo cómo podemos ir graduando la dificultad de las situaciones a fin de que los chicos puedan ir avanzando de una manera gradual. Entonces, lo que estamos pensando es lo siguiente. Lógicamente, las situaciones didácticas deben enfatizar progresivamente el aumento de la incertidumbre sobre qué dice el texto, con lo cual se le va atribuyendo una responsabilidad creciente a los chicos. De este modo, ellos van a ir construyendo índices, van a ir viendo qué letras me sirven para anticipar qué puede decir, qué no. Entonces, de ese modo, van a poder tomar una muestra que les resulte significativa, hacer una anticipación a partir de ese muestreo, verificarla, rechazarla, etc. De ese modo pueden resolver situaciones en las cuales tienen cada vez menos información previa
acerca de qué dice en el texto y sus anticipaciones se basan cada vez más en el texto mismo. En virtud de esta intención de ir achicando de alguna manera ese contexto didáctico que vamos a ir brindando, podemos diferenciar tipos de situaciones. Y esa progresión se organizaría de esta manera. Estoy hablando así porque creemos que es así y estamos trabajando así, pero no es como otras cosas que hace 20 años que uno las hace, las sabe y ya todo viene de taquito. Aquí estamos construyendo este camino didáctico, pero es lógico. A ver qué opinan ustedes. Entonces, pensamos que primero es importante con los lectores menos formados, que el niño conozca la forma y el contenido del texto. Estamos pensando ya en un texto, no en esa lista de palabras que yo di en el ejemplo. Entonces, esto implicaría o bien lectura de textos memorizados, por ejemplo, una canción conocida, le damos una estrofa para que ellos identifiquen dónde está escrito lo que ellos ya saben que dice, o bien lectura de textos no memorizados, pero donde el docente les dice qué es lo que dice allí. Es decir, las primeras serían situaciones en las que los niños conocen, ya sea de memoria o porque se les dice, lo que dice en ese texto que van a leer y también cómo lo dice. En la segunda, el segundo caso, serían situaciones en las que los niños cuentan con menos información sobre el texto. Y encontramos dos posibilidades, es decir, no dar el salto desde los textos en que los chicos, las situaciones donde los chicos leen textos que conocen, que están memorizados o que saben lo que dice y cómo lo dice. Por ejemplo, identificar títulos de cuentos que ellos conocen, etcétera, sino cómo pasamos de esas situaciones de lectura a las situaciones donde el niño no conoce nada sobre el contenido del texto. Sí va a conocer de qué autor es, en qué contexto está, etcétera, pero no saben ni qué dice ni cómo lo dice. Entonces pensamos que una alternativa intermedia que estamos poniendo a prueba de manera más sistemática ahora es cuando los niños conocen el contenido, pero no la forma del texto. Situaciones donde el chico sabe qué dice, pero no cómo está dicho. Yo voy a tomar, para que esto quede claro, un ejemplo del primer tipo, un ejemplo de lectura de un texto memorizado y vamos a analizar juntos el registro de una clase. Y vamos a hacer lo mismo con otra situación donde los niños conocen el contenido, pero no la forma del texto. En el primer caso, vamos a ver un registro. Esta es una canción de María Elena Walsh que se llama La vaca estudiosa. Los niños estaban armando un proyecto en el que hacían un cancionero y una de las canciones era La vaca estudiosa. Entonces la maestra de primero les dio a los chicos la primera estrofa de la canción y les dijo, entregó a cada pareja esta estrofa donde decía la primera estrofa. Yo no sé si ustedes conocen la canción. Había una vez una vaca en la quebrada, ¿la conocen? La estrofa dice, había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Después sigue, y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela, se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos, y termina con que la única que estudia es la vaca, y los chicos se rieron tanto que nunca más estudiaron. Esta es la primera estrofa. Entonces, lo que hace la maestra es lo siguiente, les dice, en estas hojitas que les entregué, dice, había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Martín dice, la vaca estudiosa. Clara dice, sí, es la de la vaca. La maestra dice, sí, es una parte de la letra de la vaca estudiosa. Y Martín le dice, la primera parte. La maestra dice, ¿saben lo que vamos a hacer? Se van a juntar con otro nene de A2 y van a pensar mucho para ver qué dice en el primer renglón.
Ahí los nenes armaron parejas, empiezan a discutir qué podía decir, señalaban con los deditos, y la maestra al cabo de unos minutos dice, y ya decidieron qué decía en el primer renglón. Y Tomás, que estaba con Guido, dice, nosotros decimos así, y va diciendo y señalando. Lo que está arriba es el texto, y lo que está abajo es lo que ellos van verbalizando frente al texto. Y entonces, ¿qué dice? Él dice, había una vez una vaca en la quebrada. Siguiendo el ritmo de la canción, iba cada fragmento a un fragmento escrito. Jacqueline dice, no, así no. Y la maestra dice, espera un poquito, Jackie. A ver, Tomás y Guido, ¿cómo sigue la canción? Entonces Tomás continúa diciendo el resto de la letra mientras va señalando las palabras con el mismo criterio anterior. Y dice, de una huaca, como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y ahí sigue. Y a pesar de que, y ahí ya va, hasta lo iba cantando, a pesar de que ella era abuela, y ahí la maestra lo para y dice, no, Tommy. Yo les dije que ahí decía solo, había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Dice solo hasta oreja en la hoja. Y Tomás dice, voy a volver a probar. Lo hacen a dúo con Guido, repiten el mismo señalamiento y se sorprenden al advertir que les sobra texto. Jacqueline dice, es que dicen mal, la pena es que esto no se pudo registrar, porque hace otro intento fallido, que no alcanzamos a registrar, pero que tampoco era el correcto. Entonces ahí la maestra dice, vamos a ver, ¿dónde dice oreja? Todos miraron, y entonces, ¿se acuerdan, no? Pero, uy, ya sabía que no iba a estar todo bien. Miren, el último verso es, estaba sorda de una oreja. Entonces ella les pregunta, los chicos ahí llegaban con otra parte de la canción a oreja, ¿ven? Llegaban con, ¿y a pesar de qué? Entonces ella les dice, bueno, a ver, ¿dónde dice oreja? Todos los nenes revisan cuidadosamente el texto. Perdón. Son los dos están distraídos y entonces Marita dice aquí y señala la oreja. Dice porque está la O. Y la maestra dice, ¿no podrá decir aquí? Señalando sorda. Aquí también está la O. Y varios gritando dice, no, tiene que ser la primera. Entonces la maestra dice, tienen razón, me falló la trampa. En realidad vamos a analizar la intervención de la maestra. Aquí la maestra podía haber tenido diferentes intervenciones con la misma situación. Vamos a analizar qué es lo que ella hizo. Ella pidió a ver dónde decía, qué decía en el primer verso. Cuando los chicos dijeron, había una vez una vaca en la quebrada, ella ahí podía haber tenido diferentes opciones de intervención. Una era la que tuvo, decirle que sigan leyendo porque sabían que les iba a sobrar texto cuando terminaran la estrofa. La otra hubiera sido de entrada y en ese momento, sin decir ni que sí ni que no, plantear, por ejemplo, ahí, cuando el chico dice que arriba dice, había una vez una vaca en la quebrada, preguntar, a ver, ¿dónde dice vaca? Y que ellos se identificaran por alguna letra conocida, etc. Cualquiera de las dos intervenciones son adecuadas. Ella, cuando vino la primera y no funcionó, y los chicos no sabían cómo salir, apeló a la segunda. A ver, ahora les pido palabras que tengan índices para que ellos puedan localizar. Ahora, ¿cómo puedo saber si mis alumnos están aprendiendo cuando todavía no leen convencionalmente? Es decir, ¿cómo sé si están aprendiendo a leer leyendo? Aquí yo voy a hacer un paréntesis para hablar un poquito de esto, cortito, y después seguimos con la situación donde los niños conocen el contenido pero no la forma del texto, que ese es un registro un poquito largo, hoy me viene un poquito pesadita, pero como soy la primera todavía los agarro frescos. Entonces,
¿Cómo puedo saber si están aprendiendo? Se acuden al portador adecuado según el propósito de la lectura, si necesitan alguna información y saben qué portador tomar, si es una revista, si es una enciclopedia, si es un cuento. Si localizan información específica sobre la base de sus conocimientos acerca del organizador, a la organización de los portadores y de algunas letras que les sirvan de indicadores. Si anticipan el contenido y el tipo de texto en función de los formatos de los portadores, si coordinan su anticipación basada en la imagen con su conocimiento de algunas letras que son tomadas como índices, si logran identificar escrituras, por ejemplo, como recién, un fragmento de una canción conocida, diferentes palabras en un título de un libro, dos títulos que compartan un fragmento, los datos asentados en una agenda, etc. Y aquí voy a mostrarles dos ejemplos para que vean hasta qué punto los nenes chiquititos que todavía no leen convencionalmente pueden leer. El primero es esta agenda, que para mí es fue un ejemplo paradigmático, porque tuvo que ver con una época en que empezábamos con todo esto. Yo digo 20 años para que no se note, pero ya llevamos casi 40. Pero no importa. Entonces, este fue un ejemplo de esa primera época, que todavía éramos un bichos más raros y estaba todo muy difícil. Y esto es fue un video que hicieron en la Escola Dávila, en Brasil, y que una colega, Thelma Weiss, había traído a Buenos Aires para compartir con otros. Y nos juntamos a verlo, y había que ya estaba en estas cosas y otras que no. Entonces, la maestra estaba sentada, tenía esta agenda, y les preguntó a los chiquitos de 5 años, ¿qué cuento tengo que leer hoy? Los chicos fueron todos a la agenda que estaba en la pared, miraron, son otros títulos, pero la situación fue así. Entonces dijeron lunes, martes, miércoles, jueves, aquí. Primero localizaron el día. Y luego dijeron, miraron al lado y dijeron, con E. Uno dijo, será el Principito. Y otro dijo, no, porque ya lo leímos. Y entonces, ¿cuál? Hasta que otro dijo, entonces el traje del emperador. Se fueron a la biblioteca, lo buscaron, porque los conocen por el color, por la ilustración, por todo. Lo trajeron, lo cotejaron, y dijeron, sí, es este. Se lo dieron a la maestra y se sentaron en el suelo para escuchar. Y lo que es interesante es esto. Una directora de jardín que estaba con nosotros dijo, bueno, pero eso no es leer, eso es adivinar. Y depende qué concepción de lectura uno tenga, eso es leer o no es leer. Pero lo que ella no pudo refutar fue lo siguiente. A estos nenes nadie hubiera podido engañarlos por ser analfabetos. Nadie podía haberles dicho, no, hoy toca la Cenicienta. Porque los chicos identificaron el día en virtud de conocer el orden de los días de la semana, identificaron el día, identificaron el título, lo cotejaron con el libro. Nadie podía decirles, nada, te tengo que leer otro. Porque ellos, a su manera, leyeron esta agenda. Y vamos a ver otro ejemplo que a mí también me encanta y que tuvo lugar también hace 1000 años, con la misma maestra que hizo lo de la vaca estudiosa. Y fue el siguiente. Terminó la clase y tenían que salir al recreo. Era un día lunes. El día anterior había habido un partido de fútbol importante entre River y Racing. Y había un nene de River y otro de Racing. Y no sabían cómo había terminado porque había sido a la noche. Y ellos ya no habían tenido posibilidad de preguntar. Entonces le preguntaron a la maestra, Marta, ¿sabés qué día? ¿Sabés cómo salió el partido? Y ella le dijo, ni idea. Ni idea de fútbol, pero tengo el diario. Si ustedes quieren, tengo ahí el periódico, se fijan. Salieron todos al recreo y estos dos chiquititos, principio de primer grado, se quedaron, agarraron el diario, ninguno de los dos leía convencionalmente y los dos escribían de manera silábica. Agarraron el diario, yo por supuesto que no me fui al recreo con los demás, así que me quedé mirándolo. Agarraron la parte de deportes, buscaron por las fotos dónde estaba el partido, identificaron las camisetas
e identificaron abajo el cuadrito que viene con los resultados y esas son las calificaciones que les ponen a los jugadores. Los argentinos que ven esto y tienen una edad avanzada, se ríen cuando ven los nombres de los jugadores que ya deben estar todos en la Chacarita. La Chacarita es nuestro cementerio. Bueno, si no están en la Chacarita, están retirados. Entonces, el de Racing miró y dijo, mira, la de Racing es esta, y señalaba River, ¿no? Esta es la de Racing, y dice, Racing 2, quiere decir que River 1, así que ganamos nosotros. Y el otro se quedó mirando, estaba un poco compungido, pero no se fue, siguió mirando, y de repente le dice, espera, mira. Y el otro dice, ¿qué? Entonces le dice, decime una cosa, Racing, ¿tiene una E? Y el tipo mira, dice, Racing, y no. Le dice, entonces, y le dice, ¿y Racing tiene A? Y el otro miraba al lado. Y le dijo, y sí. Bueno, le dijo, entonces ya viste, Racing 1, River 2. Ganamos nosotros y se fue al recreo. Leyeron. Pudieron leer, pudieron saber, pudieron discutir. Cada uno pudo defender su postura hasta que el que no había usado los índices correctos porque se quedó en la primera, tuvo que dar la razón. Resultado, están aprendiendo a leer leyendo. Vamos ahora a las más complicadas. Las situaciones didácticas, ¿estoy bien? Las situaciones didácticas, yo empecé un poquitito más tarde. Las situaciones didácticas van enfatizando progresivamente el aumento de la incertidumbre sobre qué dice en el texto. Y aquí nosotros encontramos una alternativa muy linda para trabajar con los chicos, que es la siguiente. Aquí, no justo. Situaciones en las que los niños cuentan con menos información sobre el texto. Y vamos a elegir esta donde los niños conocen el contenido, pero no la forma del texto. Lo que yo les decía es lo siguiente. Encontramos una situación de ir mechando lectura a través del maestro con lectura por sí mismos, aún en casos en que no todos tienen el libro. Y nos resultó muy buena, y una de ellas es el ejemplo que ustedes van a ver aquí. En este caso, elegimos la siguiente situación. La maestra leyó el cuento de Caperucita, les había leído el cuento de Caperucita. Entonces lo que nosotros hicimos fue tomar un fragmento del cuento, que es el primer diálogo entre Caperucita y el lobo. No es un diálogo canónico que conozcan de memoria, como abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes para oírte mejor? Abuelita, no es ese. Es cuando Caperucita se encuentra con el lobo. Y que los chicos saben que ahí lo que se dicen es que la nena le dice que va a la casa de su abuelita y el lobo le dice que vaya por el otro camino, por el camino más corto y la manda por el más largo. Pero no saben cómo eso está escrito. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. La maestra tiene el libro, pero nosotros tomamos un pedacito del texto, lo copiamos y se los damos a todos por parejas para que podamos ir haciendo lectura compartida, es decir, parte de lectura a través del maestro y pedacitos como este, donde generalmente son diálogos, donde pueden anticipar algo sobre qué está, qué sé yo qué, pero no saben exactamente cómo está, y se los damos para que cada uno tenga el texto en sus manos y pueda discutir con un compañero. Entonces, para eso no necesitamos que todos tengan el libro, basta con que el maestro tenga un libro y tome fragmentitos y se los dé para que discutan y luego van viendo. Aquí el diálogo era el siguiente. Decía, buenos días, hermosa niña, ¿dónde vas? Voy a casa de mi abuelita que vive del otro lado del bosque. Le llevo estas frutas y pastelitos porque está enferma. Si quieres, jugaremos una carrera. Tú irás por ese camino que es el más corto y yo iré por el camino más largo. Entonces, aquí
está muy chiquitito, no lo van a alcanzar a ver, apenas lo voy a ver yo aquí, pero si no puedo compartirlo todo, por lo menos vamos a compartir partes de este, porque además a mí me gustan muchísimo las intervenciones de esta maestra, que es Adriana Gallo, una colega nuestra muy querida, y que tuvo este diálogo con una de las niñas. Entonces la maestra, la niña se llama Ámbar, la maestra le señala el primer parlamento y le dice, en esta parte habla el lobo, ¿quién te parece que hablará aquí? Señalándole el segundo parlamento. Entonces, ustedes tienen a la izquierda el registro de clase y a la derecha tienen la interpretación que nosotros fuimos haciendo de algunas intervenciones. Entonces, al hacer notar cuál es el personaje que habla en cada caso, la docente aporta elementos para favorecer la anticipación de lo que dice cada uno. Y la nena dice acá Caperucita. Y acá la maestra señala el último parlamento, la nena dice el lobo, y ella dice así es. En la primera parte el lobo le habla a Caperucita, después contesta a Caperucita y al final vuelve a ver el lobo, señalando cada parte. Ella valida la respuesta de su alumna y recapitula lo ya dicho para enfatizar que es necesario tomar en cuenta quién es el hablante en cada caso. Y le dice, ahora vas a tomarte un ratito para leer qué empieza a decir el lobo en este pedacito de texto. Y le acota un pedacito mucho más corto que es, buenos días, hermosa niña, ¿a dónde vas? La niña se apura y dice, buenos días, Caperucita, señalando, buenos días, hermosa niña. La maestra le dice, ¿dónde dice Caperucita? Aquí es interesante porque la maestra pide que la niña verifique la parte de la anticipación que no se corresponde con el texto, pero seguramente porque sabe que ella ya está en condiciones de tomar los indicios de la escritura para descartarla. Entonces, la nena busca en el texto repitiendo Caperucita y dice, no dice, decía hermosa niña. Entonces ella le dice a la maestra, ¿qué dirá entonces? No sé. La maestra dice, a ver, acá, ¿en a dónde vas? El lobo le pregunta algo a Caperucita. Trata de leer qué le pregunta. Entonces, en lugar de insistir con la parte en que la niña no encuentra indicios para efectuar una anticipación, la maestra señala el fragmento siguiente, que es más anticipable a partir del conocimiento del cuento, y además le ofrece una pista al indicar que es una pregunta. Y la nena le dice, ¿que vaya por el camino más corto? Ella venía con su idea. No, dice, acá está preguntando, y vuelve a señalar el texto. Fíjate si alguna letra te ayuda a leer qué pregunta. Además de recordarle que es una pregunta, explicita una estrategia lectora al pedir a su alumna que localice indicios que le ayuden a anticipar. Es decir, lo que ella va haciendo todo el tiempo es oscilar entre las dos estrategias que es bueno que estén equilibradas. La anticipación y la verificación de esa anticipación a partir de algún dato que el texto aporte para que no se convierta de verdad en adivinación. Yo no voy a poder desarrollar toda la clase con ustedes porque acá ya me están haciendo unos gestos, pero voy a comentar dos solas. A ver, dos cositas solas. Miren, una es... y tiene que ver, bueno, las intervenciones ya les dije en qué consisten. Yo quiero decirles algo que dice Ámbar y que me pareció maravilloso. Al final le dice, le llevo estas frutas y pastelitos porque está enferma, que le dice Caperucita al lobo. Entonces la maestra le dice, ¿te acordás qué le llevaba la abuelita? Ella dice, comida y flores. Mira, acá dice, señala frutas y dice flores. Tiene esta, señala la F. Y dice, no dice, porque tiene esta, la U, que no le servía para flores. Y entonces de repente la mira y le dice fruta. Y la maestra dice, sí, ahí dice fruta, pensaste muy bien, Ámbar. Y ella dice, mi papá me dice que no sé leer y que soy boba porque adivino. Entonces la maestra dice, pero no adivinaste, pensaste que si había una U no podía decir flores y sí fruta. Está muy bien como pensaste. Y miren el final. La nena sonríe ya agrandada, intenta seguir leyendo. Y venía pastelitos y dice, acá dice pastito. Se queda mirando y dice, empieza con la pa
y tiene O. ¿Será que le lleva hierba? Pastito, hierba. Y la maestra le dice, mira, también tiene esta, y le señala la E. Y ella dice la E, entonces dice pasteles. Bien, entonces, en la medida en que los niños vayan resolviendo problemas en situaciones de creciente incertidumbre acerca de lo que está escrito y puedan prescindir de datos contextuales provistos por la enseñanza, dejarán de necesitar que las situaciones didácticas dispongan los medios para que el texto resulte previsible y pueda ser explorado. Los pequeños no dependerán ya para leer por sí mismos de las condiciones didácticas, podrán leer también en cualquier situación extraescolar. Y en ese momento habrán dado un paso fundamental hacia su autonomía como lectores. Ahora yo quiero hacer un acuerdo, ustedes disculpen, porque si no, no puedo organizar. Yo tenía 1 hora para hablar. Uso la hora. ¿Ustedes prefieren que dejen una parte de la conferencia para hacer preguntas? ¿O qué? Es el pueblo habla, ¿no? Es que es tan lindo esto, miren. En todo caso, después si alguien desesperadamente tiene una duda, nos vemos ahí afuera. Te espero a la salida. Bien, los niños leen a través del maestro. Y aquí, ustedes ya saben de qué hablamos. Miren lo que dice Alberto Mangel. Mangel es un escritor que cuando vivió en la Argentina de joven y que fue lector de Borges cuando él trabajaba en una librería cuando era jovencito y Borges le pidió que fuera a leerle a su casa. Y durante 2 años él iba todas las tardes, 2 horas, a leerle a Borges. Y miren lo que dice de leer a través de otro. Leer en voz alta a aquel escritor ciego era una experiencia curiosa, porque si bien yo me sentía con algún esfuerzo en control del tono y el ritmo de la lectura, era sin embargo Borges, el oyente, quien se convertía en amo del texto. Borges elegía el libro, Borges hacía que me detuviera o me pedía que continuara, Borges me interrumpía para hacer un comentario, Borges permitía que las palabras llegaran hasta él. Yo era invisible. Y entonces sabemos, y aquí lo hemos visto en el video y ustedes lo practican hasta el cansancio, que una buena voz lectora puede amorosamente invitar a los niños a pasear por los maravillosos mundos posibles que están escondidos en los libros, permitiéndoles apropiarse de cautivantes historias y algunas características del lenguaje escrito, y que a través de esa voz ellos ponen en juego, y por eso decimos que aprenden a leer leyendo, múltiples estrategias lectoras para construir el sentido del texto. Y de este modo, leyendo, aprenden a leer. Ahora bien, convertirse en lectores no solamente implica leer, también es imprescindible formar parte de una comunidad de lectores, y acabo de enterarme de que estuvo Ebrard por aquí. Bueno, es uno de los capos. Y él, en el año 2000, le preguntaban si la escuela puede enseñar el placer de la lectura. Y él decía, es muy difícil enseñar el placer, ¿eso se siente o no se siente? La escuela no puede enseñar el placer, puede enseñar a leer, pero lo mejor que puede hacer la escuela es esto. Puede inventar el placer de hablar juntos del mismo libro. La lectura ya no es solitaria, personal, elitista, la escuela escolariza la conversación de las élites, puede crear una comunidad de interpretación. Lo importante no es dar libros a los niños, sino que aprendan que no hay lectura fuera de las comunidades. Y esa frase final me parece maravillosa, donde dice, el placer está dado por la palabra que se agrega al libro. Y aquí entonces yo quería, desde lo didáctico, colocar la importancia de los espacios de intercambio cuando hay lecturas a través del maestro. Y voy a compartir con ustedes un intercambio muy cortito con un grupo de niños de 6 años a los que la maestra les había leído El traje del emperador. Miren qué bonito. La docente, ¿qué quiere decir que cuando iba al teatro no iba al teatro y cuando paseaba no paseaba? Todo el mundo conoce el traje del emperador, ¿no? Con los tejedores, estafadores que hacían una tela invisible que solo podían ver los inteligentes y que finalmente el niño dice, el emperador está desnudo. Bien. Un chico dice, pero sí iba al teatro.
La maestra dice, sí, así es, pero acá dice, cuando iba al teatro no iba al teatro y cuando paseaba no paseaba. A mí me parece que había algo que le importaba más que el teatro o cualquier paseo. Y un niño dice, mostrar la ropa. Era como modelo. Y otro dice, pero era gordo. Pero igual andaba todo así, mostrando la ropa linda. La maestra dice, por eso cuando iba al teatro no iba al teatro, porque en realidad, y los niños dicen, salía para mostrar la ropa, para mostrar lo lindo que estaba. La maestra dice, sí, eso le importaba mucho. Y también le importaba parecer muy inteligente, no quería que nadie pensara que era tonto. Pero lo engañaron a él y a toda su corte. Un niño dice, por engrupido. La maestra dice, quiero que nos detengamos en esto. El emperador, el sabio ministro, el gran chambelán y todas las otras personas de la corte, ¿sabían o no sabían que los tejedores mentían? Todos hablan a la vez. Uno dice, sabían, otros no sabían, otros desconfiaban, no sabían. Entonces, otro dice, sabían pero no querían decir. Y la maestra dice, ¿cuándo se dio cuenta el emperador de que los tejedores mentían? Y los niños dicen, así del todo, al final recién. Y ahora, si me lo permiten, si me lo vas a permitir. Me voy a dar el gusto de ver si es cierto que los tejedores mentían y de compartir con ustedes la postura de un escritor argentino que se llama Marcelo Birmacher, que ha hecho un libro con cuentos sobre los cuentos tradicionales, y hay uno que tiene que ver con el traje del emperador, y es corto y yo lo voy a compartir. Se llama En una cárcel lejana, y con esto terminamos. Y dice así, si hay algo que no me gusta es estar preso, pero esa es una experiencia que un escritor no siempre puede evitar en estos reinos. Un rey se disgusta con uno de nuestros versos, a una princesa la ofende una descripción, un duque no considera decente nuestra última obra de teatro y vamos a dar con nuestros huesos a la celda. Lo que no se puede negar es que en la cárcel se conoce gente. Es cierto que en todos los demás sitios del mundo también, con la ventaja de que además se puede comer bien y ver el sol, pero en las mazmorras del reino a menudo se encuentran secretos que sería imposible desenterrar en otro sitio. Todos dicen ser inocentes, pero nadie resiste contar la historia de su delito. La vanidad suele ser más poderosa que la culpa. Sin embargo, la historia que yo escuché el día anterior al Año Nuevo es una historia de inocencia. Esta vez había caído preso sin causa. Alguien había escrito un panfleto contra el rey y sus hombres encerraban de a 5 escritores sin importar quiénes para darles un escarmiento a todos. En esta ocasión nos trataban mejor. Pusieron paja sobre el suelo, el pan podía masticarse y el agua era más limpia de lo habitual. En la celda de enfrente vi 2 rostros que me resultaron conocidos. Eran 2 hombres de entre 30 y 40 años, uno muy alto y el otro bajo. Uno de los 2 tejía en el aire y el otro canturreaba casi inaudiblemente con los ojos cerrados. Cada tanto hablaban, pero no era un diálogo. Uno decía una frase y el segundo otra, sin ninguna relación con la primera. Tampoco era fácil descifrar cada frase en sí misma, parecían completamente extraviados. Primero pensé que como yo eran escritores y los conocía de alguno de nuestros tantos tugurios, pero a poco de observarlos mi memoria se fue desentumeciendo. Si la cárcel no me había dañado los sentidos, y aún veía y recordaba que ellos 2 eran increíblemente semejantes a los 2 sastres que habían ejecutado la sonadísima estafa del traje del emperador. No pude dejar de reírme sin hablarles, y de mirarlos admirado y perplejo mientras recordaba el comentado suceso. Cómo le habían hecho creer al emperador, su corte y a todo un pueblo que le habían tejido un traje con los materiales más caros del mundo, con una particularidad única, solo podían ver el traje los más inteligentes. Y como era de esperar, todos fingieron ver el traje hasta último momento, mientras el emperador depositaba toneladas de dinero en las manos de los 2 pillos, hasta que durante el desfile de presentación del traje un niño gritó, el emperador está desnudo. Y los hombres del pueblo, los de la corte y hasta el propio emperador no tuvieron más remedio que aceptar que habían sido engañados. Sí,
Esa sí era una historia, una como aquellas que yo nunca podría escribir, pero al menos tenía el privilegio de estar viendo en la celda de enfrente, cara a cara, a los dos pillos más famosos de los últimos tiempos. ¡Ey!, le grité al que parecía tejer. ¿Es que no has escarmentado? ¿Sigues tejiendo en el aire? Deja eso de una vez, ya te han descubierto. ¿Te parece que esto es un tejido de aire?, me preguntó el pillo mostrándome sus dos manos extendidas, y debo decir que tuve que apoyar mi espalda contra la pared porque ya me caía. Entre las dos manos del sastre, porque ahora debo llamarlo sastre, vi un tejido de oro y plata, una especie de gargantilla majestuosa y original como nunca antes había visto. Parecía estar hecha de materiales desconocidos y más valiosos que todos los conocidos. Esa noche no pude dormir, no solo porque en prisión siempre sufro de insomnio y la horrible sopa no ayuda, sino por el tejido que me había mostrado aquel hombre. En un instante en sus manos no había nada, tejía en el aire y de pronto me había mostrado las manos y había aparecido un tejido, y qué tejido, digno de un rey o de un emperador. ¡Hey, amigos!, le grité. ¿Qué ocurre?, me preguntó el que había dormitado mientras el otro tejía la nada. Lo que hicieron hoy a la tarde, ¿es un truco de magia o qué? Queremos dormir, dijo. Yo también, pero si no me cuentan la verdad no podré pegar un ojo. ¿Y por qué habríamos de contarte la verdad?, dijo el que me había mostrado el prodigioso tejido. Primero porque así me iré a dormir y dejaré de molestarlos. Y segundo, soy escritor. Quizá pueda hacer algo por ustedes. Nadie puede hacer nada por nosotros, dijo el otro. ¿No es cierto, Paco? Es cierto, Luis. Le ruego que si no puede dormir, al menos nos deje en paz. Tuvimos la oportunidad de ser célebres por nuestro arte y al final quedamos convertidos en protagonistas de un cuento de estafadores. Yo podría escribir el cuento verdadero, dije. No nos interesa, dijo Paco, que era el que tejía. Si hoy le mostré mi tejido fue para callarlo de un susto, para que no me molestara. Fue un desliz. Ahora duérmase. Está bien, me dormiré, pero pierden ustedes la oportunidad de hacer conocer su historia fuera de los muros de esta cárcel. Me acosté y procuré dormir. Los dos sastres se durmieron, pero yo no dejaba de dar vueltas en la paja. Había visto un prodigio y sabía que no podría tranquilizarme hasta saber la verdad. De pronto escuché un chistido. Era Paco. Me resulta insoportable escucharlo dar vueltas en su celda. Lo siento, dije, es mi sed de verdad. Tómese un vaso de agua, llame al carcelero. Ni se paga con agua mi sed, ni podemos pedirle al carcelero que nos traiga un vaso de verdad. Cuénteme su historia y durmamos los dos en paz. Con tal de que usted se quede quieto, creo que le contaré la historia entera de la creación del mundo. Pero me promete que no le dirá nada a Luis si le cuento acerca de lo que ocurrió con mi tejido y el emperador, se lo prometo. Pues bien, a ver, nuestros tejidos tienen efectivamente esa particularidad. Solo pueden ser vistos por los más inteligentes. Si usted no es lo suficientemente inteligente, no puede ver nuestros tejidos. La triste verdad es que en los dominios de ese emperador la mayoría de los habitantes eran tontos y los pocos que no lo eran no eran lo suficientemente inteligentes, incluidos el emperador y su corte. De modo que ninguno veía nuestros tejidos, pero no porque los tejidos no existieran, sino porque efectivamente eran tontos o no tan inteligentes. Como ningún hombre de la corte y el emperador menos que menos quería revelar su ineptitud, todos fingían ver el traje nuevo del emperador. Y nosotros les creíamos. Créame, querido señor, que nosotros, Luis y yo, éramos los crédulos. ¿Cómo podíamos saber que todos nos estaban mintiendo, hasta el propio emperador? Seguimos trabajando como si todo marchara viento en popa, hasta que el día del desfile nos encontramos con el único habitante inteligente del pueblo, un niño. Él fue el único que vio el traje del emperador y el primero que gritó: el emperador está desnudo. Luego todos los demás que en verdad no veían el traje se hicieron eco de la revelación del niño, hasta que el propio emperador terminó por admitir que nunca había visto el traje. Pero eso no significaba que el traje no existiera, solo que ninguno de ellos, salvo el niño, era lo suficientemente listo como para verlo. No sabe lo que trabajé, las veces que me pinché, el empeño que puse en vestir al emperador para ese desfile. ¿Y por qué el niño gritó que el emperador estaba desnudo si veía el traje? Ese fue el verdadero pillo de la historia, el niño. Él sabía que nadie veía el traje, salvo él. Si gritaba que el emperador estaba desnudo, el pueblo lo aclamaría como un héroe. El propio emperador lo recompensaría
y quedaría para siempre en los libros de historia. Y punto por punto eso fue lo que ocurrió. Los habitantes del pueblo lo aclamaron como a un héroe. El emperador le regaló un tesoro y los escritores lo convirtieron en protagonista de sus moralejas. Pero Luis y yo sabemos que no siempre los más inteligentes son los más buenos, ahora lo sabemos. Y también sabemos para siempre que nosotros somos dos sastres honestos y totalmente inocentes. Medité unos minutos antes de responder. Se ha ganado el derecho a que lo deje dormir en paz. Y no le contaré nada a su amigo acerca de que usted me ha revelado vuestro gran secreto. Pero permítame una última pregunta. ¿Cómo sé que usted no me está mintiendo para que yo escriba una historia totalmente distinta a la que se conoce? No le alcanzó con ver el tejido que elaboré por la tarde. Usted es un hombre inteligente, pudo verlo. Y para serle totalmente sincero, el único motivo por el que le conté la historia es porque usted vio el tejido. Y otra prueba precisa. Usted pudo haberme engañado con un truco de magia, con una simple ilusión. He visto muchos hechiceros lograr colores parecidos y no duran más de un segundo. Necesito más pruebas para confirmar la veracidad de sus dichos. El sastre Paco hizo un gesto de desgano con la cabeza. Es muy tarde y me quiero ir a dormir. Si me cree bien, y si no, dormiré también. No hay mayores pruebas para distinguir la verdad de la mentira. Como con mis tejidos, no importa cuántas pruebas uno presente, solo los más inteligentes pueden descubrir la verdad tal cual es. Gracias. Muchas gracias. Como pueden ver, esto es una situación linda para hacer con chicos más grandes, mostrar diferentes miradas sobre los mismos cuentos. Y ahora sí, termino con una frase de una colega que queremos todos mucho y que es Graciela Montes y que ha hecho mucho por la lectura y por la introducción de los niños en el mundo de la cultura. Y ella dice, qué bien. Esta. Ella dice, el cuento triunfa y también educa en un sentido profundo cuando satisface necesidades vitales, porque ayuda al niño a vivir, porque le cuenta la vida, con tintas de maravilla, es cierto, pero remitiéndose siempre a las situaciones más crudas y elementales. Estar solo, ser chiquito, sentirse desprotegido, sufrir injusticias y querer sobrevivir. Y eso es lo que ustedes están haciendo con su programa. Muchas gracias.